Hola, buenas tardes. Vamos a ver el 11º video de estadística. Ahora sí ya no es de física, ahora sí es de estadística. Vamos a ver un video de tensiones en 3 dimensiones, en la misma unidad que hemos estado viendo, con el mismo tema. Si te gustó el video antes, favor de darle like y suscríbete. Me harías un gran favor si compartes este video o el canal. Me ayudarías bastante. Bueno, este es el problema. Dice el ejemplo, sabiendo que la tensión en el cable AB, este es el cable AB, es de 1800 libras. Esta tensión en este cable es de 1800 libras. Entonces vamos a calcular lo siguiente. Las componentes de las fuerzas que se ejerce sobre la placa en A. Vamos a calcular las tensiones de este cable con respecto en este punto, pero que ejerce sobre esta placa. Entonces, aquí dice los datos. Tenemos que apuntar primero los datos, siempre. Vamos a analizar esta tensión, nada más esta tensión y sus componentes, tanto en X como en y en Z. Entonces dice, sabiendo que la tensión en el cable AB son de 1800 libras. 1800 libras. Y vamos a calcular los componentes que hay aquí. Vamos a dibujarlas tanto en Y, en Z y en X. Las puse de este lado, en la esquina, para que se viera la imagen. Entonces, vamos a calcular, vamos a seguir paso por paso cómo aplicar las fórmulas. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos del punto A, así, del punto A, y el cable está recargado. Entonces vamos a ver las distancias con respecto a Y, a Z y a X, como está aquí. La tensión del cable va hacia acá en dirección de B, Entonces vamos a girar este cable con respecto al eje. Vamos a sacar primero distancias. Tenemos que la distancia en X, el cable tiene que recorrer el cable. Lo que va a hacer, está así recargado, lo que va a hacer es que va a recorrer hacia X, o sea, el cable hacia este eje. Para llegar la tensión a la pared tiene que recorrer esta distancia, y la distancia en X es 4. Esta está en X. Entonces, como va hacia las negativas, el cable va hacia acá, la X, entonces menos 4 libras. En DY, como el cable está recargado y tiene que levantarse, entonces va a recorrer una distancia de aquí hasta en Y, que es de 4. No, estas son pulgadas, estas no son libras, son pulgadas. Entonces va a recorrer 4 pulgadas, ¿sí? Y para Z el cable está aquí, se va a desplazar desde este punto hacia acá, desde este punto hacia acá, hacia las zetas negativas con respecto a este punto. Entonces va a ser, la distancia en Z va a ser igual a menos 7 pulgadas. Ahora, aplicando el teorema de Pitágoras, como son vectores, sabemos que la distancia total es igual a la distancia en X al cuadrado más la distancia en Y al cuadrado más la distancia en Z
al cuadrado. Todo esto, raíz cuadrada. Entonces, sustituyendo, nos queda que la distancia total, si haríamos el paralelogramo de en 3 dimensiones, sería la resultante, y es lo que estamos calculando las distancias ahorita. Entonces, sería, la distancia en X sería 4 menos 4 al cuadrado. Ahorita sería positivo porque son cuadrados. La distancia en Y son también 4 más la distancia en Z sería menos 7 al cuadrado, raíz cuadrada. Voy a hacer por esta vez paso por paso. Entonces la distancia total sería lo siguiente: 4 por 4 son 16, más 4 por 4, 16, sería positivo porque es al cuadrado. 7 por 7 son 49. Entonces, raíz cuadrada. Entonces, la distancia total nos da 81. La raíz cuadrada de 81. Entonces, por lo tanto, la raíz cuadrada de 81 es 9. 9 por 9, 81 pulgadas. Entonces, esta es la distancia total. Ahora, si esto lo expresáramos con un vector, o la ecuación de vectores, nos daría lo siguiente, utilizando las letras I. Bueno, introduciendo el vector unitario a la ecuación de vector unitario, nos daría menos 4i, es la dirección en X, más 4j menos 7k. Y esto es igual, vamos a introducir un vector 9 lambda, un vector unitario. ¿Sí? Este sería mi vector unitario. Ahora vamos a introducir las fórmulas de fuerza para calcular cada una de la fuerza en sus ejes. Entonces, el vector unitario de este vector AB sería la siguiente. Sería AB. Esta es la ecuación. Sería menos 4i más 4j, que va hacia arriba, menos 7k, que va de este punto hacia aquí, con respecto al punto B. Entonces vamos a proceder. Entonces, la fuerza total de esta tensión viene ejercida por esta ecuación. Sería la fuerza total es igual a la fuerza que está en el eje X con respecto a Y, con el vector unitario, más la fuerza en Y por el vector unitario J, más la fuerza en Z por el vector unitario K. Esta es la fórmula o la expresión vectorial de la fuerza en sus componentes. Entonces, si tenemos que la fuerza total, si ven que me detengo en el video es porque me detengo a tomar aire. Si ves que la fuerza total del cable de esta tensión es 1800, entonces podemos expresar lo siguiente. Entonces, la fuerza que hay en el eje X con respecto a Y por el vector unitario Y, más la fuerza en Y por el vector unitario en J, más la fuerza en Z por el vector unitario en K, es igual a 1800 libras. Esta es la fuerza total que ejerce este cable en el punto A al punto B. Si tienes alguna duda, te pido por favor que te comuniques conmigo por medio de comentarios o en la plataforma. Entonces, podemos dividir la fuerza F de X, Fy y Fz por su distancia correspondiente. Entonces, vamos a ver, dividiendo cada fuerza por su distancia correspondiente.
nos daría lo siguiente: la fuerza F de X y sobre la distancia XY más la fuerza en el eje Y o el vector Y o el vector J sobre la distancia en Y J más la fuerza en el eje Z, vector K, sobre la distancia Z en el vector K, que es igual a 1800 libras sobre 9. Sobre 9. Se supone que esto también es lambda, ¿eh? Lambda. Por eso se hace 1. Entonces, sustituyendo las distancias, sustituyendo de X, de Y y de Z, en la ecuación tenemos lo siguiente. Tenemos que la fuerza Fxy sobre la distancia en X, que vale menos 4. Entonces nos da más Fy J por la distancia en Y, pero la distancia Y es 4, más Fz en K por la distancia en Z, que es menos 7. Y esto es igual a 1800. 1800 sobre 9. Sobre 9. De hecho aquí, De hecho aquí los vectores unitarios los eliminamos, se hacen 1. Porque dividimos I entre I, se hace 1, J entre J, se hace 1, K entre K, se hace 1 y lambda entre lambda se hace 1. Entonces de aquí voy a despejar la fuerza X, la fuerza Y y la fuerza Z y encontramos cada uno de esos. Voy a transcribir. Bueno, transcribí la fórmula, hice de una vez la división. 1800 libras entre 9 me da 200. Entonces quedaría así la ecuación: Fx sobre menos 4 más Fy sobre 4 más Fz sobre menos 7 es igual a 200. ¿Sí? Entonces despejando f de x, si hago Fy y Fy lo convierto en 0, si lo quito lo hago 0, si Fy y Fz lo igualo a 0, entonces me quedaría Fx sobre menos 4 es igual a 200. Entonces despejo Fx es igual a 200 por menos 4 y nos da menos 800 libras en el eje X. Entonces voy a hacer lo siguiente de nuevo. Si Fx y Fz digo que son igual a 0, entonces me da que Fy sobre 4 es igual a 200. Por lo tanto, despejando, Fy es igual a 200 por 4 me da, por 4, no por 8, es por 4, es que estaba pensando en el resultado, me da 800 libras. Fíjate, este es el esfuerzo que hace esta tensión, este cable, con respecto al eje Y, negativas, hace un esfuerzo de 1800 libras. Este mismo cable con respecto a Y, hacia arriba, positivo, hace un esfuerzo de 800 libras. Ahora, si hago igual, si digo que Fy y Fx es igual a 0, entonces tengo que Fz sobre menos 7 igual a 200
despejo FZ y me da que 200 por menos 7. Uy, tengo hipo, disculpen. Es igual, 7 por 2 son 14. 1014, son 1400. Negativo, en libras. Dejen hacer la suma porque ya ando cansado. Sí, da 1400 en Z. Entonces, esta cuerda, esta tensión, en el eje Z, que es esta largo, Z, hace un esfuerzo de 1400 libras. Ahora, hay que ver en qué ángulo, porque no hacen esfuerzo como lo dibujé aquí, pegado a la tabla, tienen un ángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, Fx es igual a 800 libras. Fy es igual a 800 libras. Y Fz es igual a 1400 libras. Ese es el esfuerzo, o es la fuerza, o el esfuerzo que hace la tensión de A a B en los tres ejes. Ahora falta calcular los ángulos. Si quieres comprobar que esta descomposición de fuerzas de la tensión esté bien, pues elevas todo el cuadrado, ¿no? Vamos a poner aquí comprobación. Comprobación. Tienes que hacerle así. 800 al cuadrado negativo más 800 al cuadrado más 1400 al cuadrado. Este es un 4. Raíz cuadrada. Recuerda que son vectores, por eso hacemos el teorema. Entonces, la fuerza total de AB es igual a 1800 libras y está bien. Posiblemente podría variar por decimales, por las decimales que estés tomando, ¿no? Entonces vamos a calcular el ángulo de las fuerzas. Entonces, ahora vamos a determinar los ángulos de cada una de las fuerzas o cada una de las tensiones o de la descomposición de la fuerza que hace AB con respecto a los ejes. En este caso, el ángulo con respecto de X se llama θ X, con respecto a Y, θ Y, con respecto a Z se llama θ Z, y el ángulo vectorial sería el coseno de θ XY más el coseno de θ Y J más el coseno de θ Z K es igual a 1. Las fuerzas, el vector vectorial, la fuerza vectorial o la ecuación vectorial de la fuerza en AB sería menos 800i más 800j menos 1400k igual a 1800. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es dividir la fuerza en cada uno de sus ángulos y dividiéndola, igualándola. Entonces, sería lo siguiente. Tenemos que el coseno, el ángulo θ con respecto de i sobre menos 800i más el coseno del ángulo θ y con respecto a j. Recuerda que nos indica en qué eje está. Entonces sobre 800j más el coseno de θ zk sobre menos 1400k. Y esto es igual a 1 sobre la fuerza total. Esta es nuestra ecuación. Entonces dijimos o explicamos que I sobre I se hace 1. De hecho es 1. I vale 1, I vale 1. Entonces hace 1. Entonces, simplificando, nos queda el coseno de θ sobre menos 800 es θ más el coseno de θ, este es x, θ y sobre 800 más el coseno de θ z sobre
1400, este es igual a 1, este es negativo, es igual a 1 sobre 1800. Estos son los ángulos. Esta ecuación me tiene que dar el ángulo que hace esta tensión con respecto a X, a Z y en Y. Bueno, es la inclinación, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer igual lo mismo si hacemos ya no voy a escribir esto. Si hacemos estos ceros, se va a eliminar. Mira, si hago 0, si digo que el coseno de teta vale 0, esto se va a hacer 1. Entonces, cuando lo despeje, esto no lo voy a despejar, 1. Si digo que el coseno de teta vale 90, el coseno no. Si digo que teta vale 90, el coseno de 90 es 0. Esto se hace 0. Se hace 0. ¿Sí? Y es válido para poder quitarlos de aquí. Entonces, voy a hacerlo. Si digo si X, si teta y teta Z es igual a 90 y lo sustituyo aquí, entonces el coseno de 90 es igual a 0. Entonces esto se hace 0 y esto se hace 0. Entonces me va a dar que el coseno de teta X sobre 800 es igual a 1 sobre 1800. Entonces, por lo tanto, despejo 800 entre 1800. Bueno, vamos a hacerlo. Nos da que el coseno de teta en X es igual a menos 800 entre 1800. Y esto nos da, sacamos inverso coseno y nos da lo siguiente. Entonces, divido menos 800 entre 1800 inverso coseno, me va a dar que el ángulo en teta en dirección X vale 116.38 grados. Podemos decir esta cantidad 116.38 grados. Eso está bien así. No maneja tanto número. Entonces, aplicando esto para este ángulo y lo otro, nos da que el coseno de Y, teta Y, sobre 800, que es igual a 1 sobre el inverso o sobre 800, nos daría lo siguiente. El coseno de teta Y, que es igual a 800 sobre 1800, nos da lo siguiente. Para el ángulo en Y, teta Y es igual a 63.61 grados. Fíjate cómo cambia un signo. El coseno en X salió un signo negativo y cómo se abre mucho, 116 grados. Y el mismo ángulo, pero positivo, se cierra, es 63 grados. Ahora vamos a hacer lo mismo para la ecuación Z. Si digo que el coseno de teta Z sobre 1400, eso es igual a 1 sobre 1800, nos da lo siguiente. Nos da que el coseno de teta Z es igual a menos 1400 sobre 1800, es decir, 14 entre 8. Entonces, dividimos 14 entre 18, inversa coseno, y nos da el siguiente resultado. Este Z es 141.5 grados. Esta es la inclinación. Estos ángulos me indican que es la inclinación que tiene cada fuerza en el eje con respecto a un ángulo. O sea, este ángulo, esta fuerza no está sobre la tabla, puede estar levantado un poco.
También es Z. También Z podría estar levantado un poco. Según el ángulo, sería cuestión de con un transportador ponerlo. Y el eje Y también. Estos son los ángulos, eso es lo que nos indica. Y así se resuelve el primer problema. Si tienen alguna duda, por favor pueden comunicarse conmigo por medio de comentarios y con gusto les resolveré. Me gustaría que me ayudaran a compartir este video, me ayudarías mucho. Bueno, gracias.